Empezamos con el aparato cardiovascular, donde vamos a tener que las células progenitoras cardíacas que nos van a dar origen al corazón van a provenir de lo que es el epiblasto, o sea, se van a encontrar desde este momento, que era un disco bilaminar, como se recuerda, ¿no? Hipoblasto y el epiblasto. Entonces, vamos a ver que estas células progenitoras cardíacas van a migrar a lo que va a ser el mesodermo lateral. Entonces, ustedes se recuerdan las capas del mesodermo. Teníamos el intermedio, en este caso el lateral es lo que estaría a los extremos, y en el centro lo que estaría alrededor de la notocorda eran los paraxiales. En este caso van a viajar o van a migrar justamente lo que sería como lo más externo, o sea, como lo que estaría como por acá, o sea, lo más externo, ¿no? Estas células van a migrar y van a empezar a formar o crear lo que se conoce como el campo cardiogénico primario, que lo vamos a ver aquí, que tiene una forma de herradura incluso. En este caso es como que el epiblasto, algo así como habíamos visto en la migración para formar o sea, en sí el mesodermo, se recuerdan que viajaban por lo que es la línea primitiva por abajo y empezaban a irse como para adelante. Entonces, estas células cardíacas hacen lo mismo y terminan básicamente como que concentrándose en la parte anterior y formando este tipo de herradura donde se forma el campo cardiogénico primario que nos va a dar las aurículas y el ventrículo izquierdo, y el campo cardiogénico secundario que nos va a dar el ventrículo derecho y el tracto de salida, o sea, del corazón, ya los que vamos a conocer como las venas, ¿no? Y las arterias, bueno, las arterias en general, en sí. Entonces, este va a ser digamos, nuestras dos zonas, y el primero, que va a ser el campo cardiogénico primario, va a formarse en los días 16 a 18. Entonces es lo que está aquí de rojito que ven. Y el secundario va a ser el que se va a formar posteriormente en el día 20 a 21. En aquí, más o menos, según la teoría, lo que les menciona es de que van a tener aurículas de parte del primario, todo el ventrículo izquierdo de parte del primario también, y una parte, pero la mayor parte del ventrículo derecho. Entonces, guíense con esto, la verdad. Y la parte del ventrículo derecho ya también va a ser parte del secundario, y el cono cardíaco, que ya es parte de lo que van a salir como bueno, las arterias, las venas cavas, todo eso, así como el tronco arterial que va a los pulmones, todo eso sale ya del campo secundario. Entonces, para recordar lo que es el mesodermo paraxial, perdón, lateral, pero en este caso el lateral que vamos a ver va a ser esto de acá, los que están saliendo en lo más extremo. Y hay uno que es un lateral parietal y un lateral visceral. En este caso, más al que se tienen que inclinar, por el que, digamos, va a ir las células cardíacas a formar este campo cardiogénico, va a ser al lateral, pero el visceral, porque es como lo que va a estar en la parte ventral, ¿no? O sea, nosotros tenemos el corazón poniéndolo en la posición embrionaria en la zona ventral. Entonces, más o menos en esta dirección tendrían que viajar estas células cardíacas también para formar estos campos. El parietal lateral no, porque el parietal lateral se va para arriba, ¿ok? Y este se va para abajo. Eso es lo que les decía un poco, que se tratan de recordar. Vamos a cambiar de color. Entonces, este es el que se va para abajo y este es el que se va para arriba, que es el parietal. Y el visceral es el que básicamente va a estar viendo, también recubriendo un poco a lo que va a ser tanto el endodermo, que es lo que estaría de amarillito, como el saco vitelino, ¿ya? Entonces, más o menos por estas zonas donde viaja o migra las células progenitoras cardíacas que forman los campos cardiogénicos. Ahora, si lo vemos de una vista ya más de un lado, digamos más lateral, ahorita se me fue el nombre de los cortes, van a ver que este campo cardiogénico, vean que es muy chiquitito, ¿ok? Es muy pequeño en un principio. Entonces, aquí vemos todavía la formación de la notocorda, cómo se formó ya el ectodermo también. Por ejemplo, esto sería como lo que sería la membrana bucofaringea en un principio, porque el campo cardiogénico que va a encontrarse en esta cavidad pericárdica, y recuérdense un poco de las cavidades que habíamos visto, de los celomas. Entonces, aquí es donde va a encontrarse el campo cardiogénico, y vean que es bastante como cefálico.
Y vamos a ver más adelante cómo esto va a empezar como que a plegarse el embrión y terminar de cambiar de posiciones. No totalmente va a estar como aquí arriba, ¿no? Porque el corazón no lo tenemos como que en la cabeza, ¿no? Sino que se encuentra en el tórax y esto va a llegar a moverse hasta esta zona porque el embrión va a empezar como a plegarse y va a tener ciertos plegamientos que le van a dar esta posición al corazón y va a terminar estando en el tórax, ¿no? Entonces, esta área cardiogénica ahora que se va a formar, estos son, ojo, la parte del inicio del desarrollo del corazón, es porque primero vamos a tener unos cordones, ya que van a ser conocidos como los cordones cardiogénicos, después de nuestro campo cardíaco. Estos cordones cardiogénicos tienen que ser bilaterales, ¿ok? O sea, tenemos que tener uno de cada lado. Y imagínense los cordones no como tubos, sino como totalmente cerrados, o sea, como tubos, o sea, no un tubo, porque un tubo es como que tiene un huequito, ¿no? Imagínenselo como uno solo, algo sólido, ¿no? Entonces, eso es un cordón. Y esto va a ocurrir en el día 18. Entonces, luego les digo que ya se les imaginen como tubos, o sea, como que con una aberturita en el centro, que van a ser los tubos endocárdicos. Porque en un principio van a estar como que sellados, pero luego van a pasar a estar como que abiertos, ¿ya? Entonces, estos se van a convertir en esos tubos endocárdicos que van a terminar en algún punto que va a ser en el día 22 al 21, van a terminar como que fusionándose. O sea, se van a terminar pegando para formar un solo tubo que va a conocerse como el tubo cardíaco, ¿ya? Y este va a ser el que se va a convertir en el futuro corazón, ¿ya? Entonces, primero empezamos con cordones, luego tubos y luego un tubo cardíaco como tal. Y eso es lo que va a pasar más o menos. Aquí ven como un cordón angioblástico que le dicen también a los cordones cardiogénicos. Recuérdense del celoma. Teníamos celoma para o sea, un celoma que tenía como varias cavidades. El pericárdico justamente es este donde es bastante chiquitito, donde va a entrar después el corazón. Y va primero a formarse un cordón angioblástico que ven como son pequeñas como algo sólido, ¿no? Como unos cordones, algo sólido. Ahora, en aquí, fíjense de que, quiero ubicarlos un poco, este corte de acá es viéndolo desde un corte sagital, entonces hay como para que lo vean, lo entiendan, por eso tenemos uno de este lado y otro de este lado, ¿ok? Y el celoma pericárdico que estaría aquí, ¿no? En ambos lados. Entonces esto es un cordón angioblástico o cardiogénico. Luego, posteriormente, este va a terminar formándose como un tubo. Aquí vemos ya desde una vista más mm, lo que sería un corte coronal, si no me equivoco, claro, sería transversal. Este es un transversal. A ver, este es un transversal. Y este sería en uno ya, en un sagital. Ajá. Ya, entonces, en un corte sagital vamos a ver que tenemos estos cordones. Ya vean que se están como que son un poco alargaditos, ¿no? Entonces, aún no están dentro, ojo, pero de la cavidad o del celoma pericárdico. Ya. Entonces, más o menos, ¿cuándo se va a terminar formando este tubo cardíaco único? Ya posterior a los días 22, 21 perdón, en estos días 22, 21 que los dos tubos endocárdicos se terminan juntando. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Tenemos ya dos tubos. A los días 20 y a los 21 va a empezar la fusión y en el 21-22 ya lo tenemos así como un tubo. Y esto va a empezar luego, posteriormente, a como que dilatarse por partes, ¿no? Y vamos a tener aquí, miren que unas pequeñas dilataciones, así como unas pequeñas constricciones o escotaduras a partes más estrechas. Entonces, vamos a ver que ya desde una vista, desde un corte sagital, un poco una vista más lateral, miren que el tubo cardíaco ya está aquí como un tubo formado, pero aún no está dentro de la cavidad pericárdica. Luego vemos de que, otra parte que se me olvidó decirles es de que al inicio este tubo va a tener como que vean que los ventrículos arriba de las aurículas, ¿ya? Porque estos van a ser las aurículas y esto va a ser el ventrículo. Entonces, el ventrículo va a terminar estando por un momento arriba y las aurículas debajo, ¿ya? Esta parte más dilatada también se le conoce como bulbo cordis, aparte de los ventrículos, que es otra parte dilatada, y el tronco arterioso, que son básicamente es donde van a llegar estos dos cuernitos. Esto es como el tronco arterioso.
Ahora, aquí es lo que les mencionaba un poco lo que es el plegamiento del embrión. En el día 18 vean cómo va a empezar a crecer también lo que va a ser lo vamos a ver en nervioso, pero va a empezar a crecer mucho más la parte de lo que va a ser posteriormente las vesículas. En este caso, es el prosencéfalo es lo que estaría creciendo mucho más. Y vean cómo va a ir creciendo y creciendo. Y va a terminar formando posteriormente el cerebro. Entonces, este plegamiento como más ventral va a terminar haciendo que la cavidad pericárdica y el corazón terminen bajando. Entonces, vean que aquí este es el corazón y termina descendiendo, ¿no? Porque miren cómo va cambiando de posición a este lado. Y termina llegando a lo que va a ser el tórax. Y la cabeza es mucho más prominente ya y termina estando como que más grande y termina ayudando también de que este corazón termine descendiendo, ¿no? Y viéndolo desde un corte sagital, esto más o menos es lo que va a ocurrir también cuando tenemos ya formados un tubo cardíaco. Porque aquí todavía tenemos estos acúmulos cardiogénicos o lo que van a formar los cordones cardiogénicos, luego los tubos endocárdicos y ahora va a haber un posterior plegamiento que va a ser como, miren, el que tuvimos va a ser como craneoencefálico, o sea, así. Y, o sea, imaginen que esta es la cabeza y estos son los piecitos, va a ser así. Y en el otro, en este caso, ya también vamos a tener un plegamiento que va a ser como que de los lados, ¿no? De aquí, para adentro, ¿ok? Entonces, estos lados van a empezar como que a meterse o a ventralizarse para adentro, ¿no? Y terminamos juntando ambos tubos endocárdicos para formar lo que va a ser un solo tubo cardíaco o endocárdico, ¿ya? Esto es cómo se van a formar, cómo se va a formar el tubo cardíaco. Entonces, no es como que se forme y se encuentran y se pegan y ya, sino que gracias a los plegamientos que va a tener el embrión, es que se van a terminar formando las estructuras y también la posición. Entonces, este tubo endocárdico, también aquí es donde va a empezar como que a diferenciarse lo que van a ser las capas, que seguro lo van a ver listo. El miocardio, la gelatina cardíaca, eh, y bueno, el pericardio y todo eso van a terminar también aquí como que formándose los tejidos. ¿Ya? El endocardio va a ser como lo que está más adentro del corazón, o sea, lo van a ver más detallado ahí. Luego, esta gelatina cardíaca como que termina desapareciendo y este miocardio es ya el músculo como tal del corazón. Ahora, gracias a esto también lo vamos a ver ya en digestivo, pero por este plegamiento también que ocurre, vean que se termina formando el intestino anterior. Pero nosotros ahorita estamos en cardíaco, entonces concéntrense solo en este tubo de acá. Este tubo, fíjense que está adelante de lo que va a ser el intestino anterior o el tubo digestivo. Está adelante y detrás está el intestino anterior, ¿ya? Ahora, detrás de este intestino anterior también fíjense que está lo que es la notocorda. Y bueno, en este caso, en este caso no es la notocorda, sino el tubo neural, ¿ok? Que va a formar lo que va a ser lo que va a ser ya las vesículas para formar el sistema nervioso. Pero la notocorda debería estar aquí debajo, ¿no? Entonces también estaría posterior. Pero en este caso lo que vemos es el tubo neural, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la formación del asa cardíaca, que esta ya es también un movimiento que va a llegar a tener el corazón durante la cuarta semana. Esta asa cardíaca es como, les digo, unas pequeñas dilataciones primero y también unos pequeños desplazamientos van a ocurrir en esta semana. Vamos a tener una curvatura ventral y una caudal de la posición cefálica. Ya, entonces esto va a haber un desplazamiento de todo este tubo cardíaco. Primero, lo que va a ser el bulbo cardíaco, vean que se está yendo como para adelante, ¿ya? Lo que va a haber otra dilatación más prominente es el ventrículo, que vean que está como que subiendo o rotando para arriba. Y junto con este está llevándose un poco a lo que es la aurícula, que va a terminar estando literalmente ya encima del ventrículo y se termina como que posicionando encima, ¿no? Ahora, gracias a lo que se va a formar bueno, este bulbo cardíaco, luego que va a pasar a ser lo que es ya el tronco arterioso, va a terminar haciendo que esta aurícula, digamos, se quede como que detrás, ¿no? Y choquen y termina como que seguir rotando. Ahora, es importante recordar
las dilataciones primero también antes de entender mucho más detallado esta rotación, porque vamos a tener primero el tronco arterioso, los tronquitos acá, el bulbo arterioso, el ventrículo primitivo, no tenemos ventrículos en un principio, sino solamente un ventrículo. Luego está la aurícula primitiva, donde tenemos una sola aurícula también. Y luego está el seno venoso que está acá abajo. Y luego vamos a tener a las venas vitelinas, que ya son las que están aquí, ¿no? Más más abajo. Ah, esto hay que recordar de que es como lo de arriba es esto de acá, esto es como la cabeza. Y esto es como lo de la parte de abajo, más caudal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo va a rotar justo este corazón. La parte de arriba tienen que entenderlo de que va a ser más ventral y hacia lo que va a ser un poco ya el lado en derecho, ¿ya? Entonces, aquí, ya, esto va a terminar descendiendo para abajo y un poco como para la derecha. Y el ventrículo va a terminar subiendo y la aurícula va a ir yéndose un poco más, perdón, esto va a ir más para la izquierda y para abajo, y esto termina yendo más para arriba y para la derecha, ¿ya? Y es así también que va a tener como que la posición un poco más inclinada para la izquierda, ¿ya? Porque uno es la posición que va a tener más inclinado a la puntita al lado izquierdo y la cabeza al lado derecho. Bueno, hablando de un triángulo, el corazón llama un poquito más como un triángulo. Y otro es de que esta aurícula tiene que terminar estando arriba y el ventrículo tiene que estar terminando abajo, ¿no? O sea, debajo de la aurícula. Entonces, es así como va a terminar uno rotando un poco la posición para que esté al final la puntita un poco más o el corazón un poco más tirándole para el lado izquierdo que para el derecho, ¿no? Entonces, también aquí vemos cómo está subiendo lo que va a ser tanto el seno venoso, que era esta parte de aquí, como lo que van a ser las aurículas. Ahora, las aurículas también aquí, fíjense que empiezan a dilatarse un poquito más y van a terminar como que chocando con esta parte de aquí que va a ser la parte posterior de ya lo que va a ser un poco el tronco arterioso y termina como que chocando y ahí se forma lo que son las aurículas. Entonces aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Las dilataciones que vamos a tener es del bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo y bueno, también las aurículas primitivas van a empezar a dilatarse mucho más. Entonces vean también en este lado un poco se ve mejor la rotación que tiene el corazón porque aquí estaría descendiendo y estaría descendiendo para lo que va a ser el lado derecho. Perdón, creo que sí, sí, estoy aquí equivocando un poco con los lados. Es mejor verlo de este lado, de hecho. Ya, esto vamos a verlo un ratito. Mm, mm. A ver, no se puede borrar. Mejor lo voy a dibujar nomás. Ya. Esto nos olvidamos. De hecho, aquí se ve mejor, ya. Porque un poco verlo de. Esto es más un lado lateral, ojo, para que se ubiquen un poco. Esto ya más viéndolo desde adelante. Entonces, bien, esto que va a ser el ventrículo, fíjense que está cayendo como para el lado derecho y para lo que es bueno, derecho y abajo. Ya, desciende y abajo y a la derecha. Abajo y desciende. El ventrículo. Y la aurícula va a subir y va a irse para la izquierda, ¿ya? Entonces, así es como se lo terminan quedando. La aurícula sube y se va para el lado izquierdo y lo que va a ser los ventrículos van a bajar, ventrículos, bajan y se van para la derecha, ¿ya? Así es como termina. Esto olvídense un rato, ¿ya? Ahora, todos estos movimientos que va a ir teniendo el corazón, fíjense que está pasando dentro de lo que va a ser posteriormente esa membrana o esa capita que los va a cubrir, que va a cubrir todo el corazón, que es el pericardio. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo va rotando nuevamente, nota mucho más cómo va rotando el ventrículo, así como el bulbo cardíaco, va descendiendo y va subiendo a la aurícula, ¿no? Ahora se termina formando el tronco arterioso que anteriormente era el bulbo cardíaco y esto van a ser donde van a terminar saliendo también las arterias pulmonares y vamos a ver después cómo van a llegar las venas cavas y todo a la aurícula derecha. Entonces, más o menos todo esto es lo que ocurre
Y esto también, esta asa cardíaca también se conoce como la asa vulvoventricular. Ya, entonces, no se olviden mucho las dilataciones que vamos a tener. Las principales que se mueven, vamos a entender ventrículo, aurículas y el seno, que bueno, también vean que está subiendo, así como el bulbo cardíaco, que también se mueve, ¿ya? Estas son todas las dilataciones y estas dilataciones luego se van a superponer unas sobre otras. Y bien, ahora empezando con genes, ¿cuáles van a regular el desarrollo del corazón? Vamos a tener al NKX2.5, PIX2, el TBX5, el HAMT1 y el HAMT2. Entonces, el principal que va a estar aquí va a ser el NKX2.5, que va a ser el principal inductor del desarrollo cardíaco. Ya, ahora, ¿esto por qué? Porque va a ayudar, miren, se está expresando mucho donde se va a formar el campo cardiogénico. Es por eso que este gen es como el principal, ¿no? Ahora, el PIX2 va a ser uno que va a ayudarnos a que se forme la asa cardíaca, o sea, esto de aquí, que haya estas dilataciones y también que empiecen a moverse. Y el TBX5 va a ser el que principal para lo que es el tabicamiento. Ahora, el HANT1 y el HANT2 es para que haya una diferenciación de ventrículos. Y recuerden, ¿se recuerdan del PBM, bueno, del BMP? Ahora hay un BMP2 y también tenemos un poco el 4 que se va a expresar ya un poco más alrededor de todo el embrión. También esto para poder, no se olviden de señalizar como cuáles eran los ejes, ¿no? Derecho, izquierdo y todo eso. Y ahora también tenemos a uno que es muy importante, que es el WNT, que va a inhibir el desarrollo del corazón, ¿ya? Este gen, si se expresa, obviamente puede terminar teniendo, bueno, puede causarnos o llegar teniendo alguna cardiopatía, formando algún problema cardíaco. Pero es como que también tenemos que tener un regulador, que en este caso va a ser este gen, porque si no, el corazón, digamos, tampoco puede ser inducido muchas veces como que estar induciéndose, digamos, mucho este gen. Tiene que haber como que una regulación entre ellos también. Entonces, el Crescent y el Cerberus van a ayudar también a bloquear a este WNT, ¿ya? Creo que de estos habíamos hablado también en la clase de ejes, si no me equivoco. Y bueno, si no vean que también se está expresando mucho en la zona donde se va a expresar el campo cardiogénico. Y bien, pasando a lo que es la circulación en el corazón primitivo, aquí vamos a ver ya cómo se van a empezar a formar las venas y las arterias también. Ahora, los latidos del corazón van a iniciar más o menos en el día 22 al 23. Ya, o sea, es entre las primeras semanas que va a haber. Entonces vamos a ver que se van a ir formando lo que son senos venosos, aurículas primitivas, ventrículos primitivos, bulbo arterioso, tronco arterioso y saco aórtico. Ya, entonces vamos a ver primero venas cardinales, venas umbilicales y venas vitelinas. También tenemos las intersegmentales umbilicales y las arterias. Entonces, este va a ser el corazón que ya ha tenido, ya no es un asa, sino que ya están las aurículas arriba, los ventrículos abajo, y va a haber como que una pequeña, abertura que se le va a hacer en la aurícula, en la aurícula, donde va a entrar este seno venoso, va a empezar también como que a dilatarse. O sea, ¿recuerdan el seno venoso? Ya. Ahí también va como que, digámosle como que va a ser una abertura, ya, en esta aurícula, este seno venoso, y esa está la que está aquí, ya. De aquí van a salir como dos cuernitos, en un principio que luego van a terminar dándonos más venas. En este caso vamos a tener venas cardinales, venas umbilicales. Las umbilicales son estas que están descendiendo y la que está aquí es una cardinal, por ejemplo, ya una cardinal posterior. Y vamos a tener tanto en la derecha y en la izquierda lo mismo, más o menos, en este momento todavía del desarrollo, ¿ya? Van a estar en la aurícula primitiva, este seno venoso se va como que va como que salir desde esta aurícula primitiva, este seno venoso, y termina conectándolo con estas venas tanto cardinales, ya, que son estas más gruesitas, las umbilicales, que son estas delgadas, y bueno, las vitelinas también que van a terminar yendo a irrigar el saco vitelino. También tenemos otras que son las intersegmentarias, las umbilicales y las vitelinas, ¿ya? Y van a terminar ambas como que regresando o yendo todas a formar arcos aórticos
y las aortas dorsales. Ya, eso lo vamos a ver ahorita cuáles son estos arcos aórticos y aortas dorsales en una imagen de un embrión, o de la circulación más o menos de un embrión. Y esta es aquí. Ya, entonces, estos son las la aorta dorsal, como la aorta dorsal que viene acá. Y los arcos aórticos son estos de acá. Estos que están entre las bolsitas faríngeas, ya, entre las bolsas faríngeas, eso es lo que está ahí. Entonces, vamos a tener al final de la cuarta semana ya un embrión así formadito como lo ven. Y las venas y las arterias están de esta forma o de esta posición irrigadas. La que nos va a dar siempre la sangre oxigenada en un embrión va a ser la vena umbilical. Esta nos va a traer la sangre oxigenada, que vean cómo está yendo su camino, recorriendo hasta lo que es el corazón. En este caso, el corazón todavía, fíjense que está como asa y no, todavía no se han superpuesto como que el ventrículo sobre, la aurícula sobre el ventrículo. Entonces llega lo que va a ser en un primer momento las aurículas, luego el ventrículo y en sí el corazón. Del corazón va a terminar saliendo, perdón, del corazón va a terminar cayendo una porción a lo que van a ser las venas cardinales posteriores, ya, venas cardinales posteriores, termina llevando obviamente todo el oxígeno a los tejidos y cómo va a regresar al corazón mediante lo que van a ser bueno, estos arcos aórticos, llega al corazón nuevamente. También fíjense que el corazón manda una irrigación hacia lo que es el saco vitelino, por lo que es la arteria, bueno, primero por lo que es la vena vitelina, también irriga todo por esta arteria vitelina, y cómo va a regresar por la arteria vitelina, juntándose a lo que va a ser la aorta dorsal, que es esta posterior que ven acá. Esta aorta dorsal va a terminar llevando toda la sangre ya desoxigenada a lo que va a ser las arterias umbilicales y terminan regresando a la placenta. Esto es como a grandes rasgos más o menos lo que ocurre en un embrión, pero lo vamos a ver mucho más detallado. Y vamos a ver primero cómo se forman las cavidades primitivas del corazón. Tenemos la división del conducto aurículo-ventricular, así como la separación de la aurícula y el ventrículo primitivo. Esto va a comenzar en la cuarta semana y cuando se termina en la quinta semana. Entonces teníamos un tubo cardíaco, ¿se acuerdan? Algo así, un tubo se lo imaginan así como un tubo. Aquí vamos a empezar a ver en el centro como que unas pequeñas protuberancias, por decirlo así, unos pequeños levantamientos que son las almohadillas endocárdicas, ¿ya? Vamos a tener una superior, una inferior, que van a terminar juntándose. Y bueno, en este caso van a terminar ahí formando también como que un lado izquierdo y un lado derecho. Así es como se dividen también. Entonces, viéndolo desde un lado, de una vista un poco más lateral, tenemos el tronco arterioso y aún todo está conectado y es uno solo, ¿ya? El seno venoso sí está ya aquí conectado con la aurícula, pero aún están como que como un tubo, ¿no? O sea, aún no tiene como que divisiones, ¿ya? Entonces, la primera que se forma es cómo vamos a separar aurículas de ventrículos. Y ahí es cuando se forman los primeros cojines endocárdicos, que son estitos de acá. Bueno, estos de aquí que ven, ¿no? Los cojines endocárdicos. En aquí, para separar tanto dorsal, no, perdón, aurícula de ventrículo, tiene que haber uno anterior y uno posterior. O uno ventral y uno dorsal, ¿ok? Y es ahí donde tenemos una almohadilla o cojín endocárdico, también se le dice ventral, y un cojín endocárdico dorsal. Estos se terminan juntando y ocurre esto de acá. Y empieza a dividirse aquí lo que es una aurícula y lo que es un ventrículo. Ya, un ventrículo y una aurícula. Y esto termina ocurriendo, fíjense, entre la cuarta y quinta semana. Entonces ya se formaron los cojines, ya se fusionaron, como en este caso, y ya se pegaron. Ahora, si lo cortamos, digamos, desde esta posición ya un poco más, viéndolo desde adelante, ya, esto es como anterior. Vamos a ver aquí este cojincito, ya que va a empezar a formar esta separación entre ventrículos y aurículas. Aquí se está terminando de formar un tabique que va a dividir ya también ahora sí aurículas y aquí está empezando otro que va a dividir ventrículos.
pero el que dividía, digamos, ya un poco las aurículas y ventrículos es este que ya se está formando. Y así es como se separa ventrículos de aurículas. Ahora, empecemos hablando de lo que son la aurícula primitiva. ¿Cómo se va a dividir? Primero vamos a tener un septum primum y luego una formación de un septum secundum. Ya, este es el primero que se forma y el segundo. Entonces, eh, aquí vamos a ver un ratito la leyenda que les dice que la aurícula derecha es AD y ventrículo derecho VD. Entonces, esto es básicamente lo que nos vamos a enfocar ahorita. Para que se ubiquen, esto es como que de una vista anterior y esto es ya más de una vista lateral. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo el septum primum va creciendo. ¿Ya? Aquí es como va a ir creciendo así para abajo, el primum. Termina creciendo, creciendo y miren que va a formar lo que es el foramen primum. No se termina cerrando totalmente y separándose en un primer momento las aurículas derecha e izquierda, sino que termina dejando este agujerito que es el foramen primum. Luego va a empezar a ocurrir unas pequeñas perforaciones en este septum primum que van a ser unas pequeñas formaciones que van a formar o conocerse ya como el foramen secundum, ¿ok? Este septum primum termina haciendo este huequito ya como tal. Perdón, este septum secundum o foramen secundum se termina haciendo ya como un huequito. Vean que aquí son como huequitos pequeños y luego se convierte en un solo huequito, que es el ostium secundum o el foramen secundum. Si lo vemos desde una vista anterior, vean que son estos de aquí que son como unas pequeñas perforaciones, ¿ok? Y el que está más abajo va a ser el foramen primum, ¿ya? Ahora, ya viendo este foramen premium también va a empezar a hacerse mucho más pequeño, no está tan grande como acá. Y se termina fusionando todos estos huequitos, fíjense, para uno solo. Y termina habiendo una conexión entonces entre aurículas. Solamente tomando en cuenta lo que es el septum primum, el ostium secundum y el foramen primum. Por estos dos lados se conectan aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿ya? Ahora, la sangre bien oxigenada es la que va a pasar justo de la derecha a la izquierda, ¿ya? Cuando va a llegar por la vena umbilical, de la derecha a la izquierda. Eso es lo que ocurre. Y bueno, acá les está mostrando estas flechitas. Les voy a decir que se las memoricen un poco porque acá tienen una de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula derecha, perdón, izquierda al ventrículo derecho es otro tipo de sangre. Porque la oxigenada va del lado de la aurícula izquierda al ventrículo derecho y la desoxigenada, a pesar de que esta es oxigenada en un primer momento, fíjense que al ventrículo derecho le está llegando sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces, eso para un primer momento, pero continuamos con lo que es la formación del septum secundum. Aquí ya se termina de cerrar totalmente el foramen primum, ¿ya? Lo que ven acá de blanco, ese es el foramen primum. Se ha terminado de cerrar, ya no está totalmente cerradito, ya. Y es lo que vamos a tener aquí abajo, que está conectado con la almohadilla endocárdica que estaba en la anterior imagen, ¿se acuerdan? Las endocárdicas, los cojinetes endocárdicos que dividían ventrículos y aurículas. Entonces empieza a crecer el septum secundum, ya también como que de este lado para este lado, ¿ya? Este estaba creciendo en este sentido y este crece del lado contrario, como que van creciendo de frente. Y el ostium secundum, que estaba formándose aquí, como que va a terminar un poco tapándose, ¿no? O sea, lo va a terminar como que alcanzando, porque este es el ostium secundum, este huequito que quedó, y esto es parte del premium que se formó, bueno, del primero que se formó, ¿no? Del premium. Y de este lado está creciendo el septum secundum, que básicamente es a su ladito nada más. Ahí crece el septum secundum, está en desarrollo, ¿ya? Y va a terminar creciendo y creciendo para abajo. El foramen primum, miren que ya está cerrado, desapareció este foramen primum y solamente se quedó el ostium secundum. ¿Ya? Entonces aquí continuamos. Eh, Aquí fíjense cómo está esto bajando. Vamos a hacerlo con color azul. Este es el secundum. Está empezando a descender. Aquí nuevamente baja, baja. El foramen empieza a formarse ahora. Un poco, fíjense que empieza a tapar lo que antes era el ostium secundum.
Y cuando lo empieza a tapar un poquito, se empieza a formar esto que es el foramen oval, ¿ya? Va a terminar pegándolo, o sea, va a terminar tapándolo y tapándolo y se termina tapando y termina estando así, ¿ya? Ahora, en aquí, esta es la válvula del foramen oval, así que el septum secundum como que no se junta totalmente, no se cierra, no va a tapar totalmente lo que es la pared de la aurícula, no va a formar como una pared totalmente, sino que deja como que esta pequeña aberturita. Si lo vemos de una vista anterior, miren cómo va creciendo este septum secundum, sigue creciendo, y el foramen oval permite justo el paso de la sangre, que es la flechita de la aurícula derecha a la izquierda. Va a terminar creciendo. Fijen cómo aquí se termina tapando y se terminan juntando tanto esta con esta. O sea, el septum premium, perdón, el septum, claro, sería lo que es el premium, que es como el aquí el septum premium, pero la partecita de abajo, con lo que está creciendo la parte de arriba, el septum secundum. Se terminan juntando y te termina formando como que una válvula, porque esta válvula, al momento en el que pase la sangre, como lo hace la flechita roja, ya no va a regresar, ¿no? O sea, no regresa para lo que sería la aurícula derecha. De la izquierda a la derecha no regresa. Entonces, como que justamente es para eso, ¿no? O sea, entra la sangre y este septum premium choca con el septum secundum y termina como que evitando el regreso, ¿ya? De la sangre. Entonces aquí de hecho se explica mucho más cómo es esta función de la aurícula derecha, tiene mayor presión, en aquí tenemos una menor presión, entonces tiene que pasar justamente la sangre de este lado derecho al izquierdo por diferencia también de presiones. Cuando va a haber un nacimiento ya como tal, lo que ocurre con la aurícula derecha es ya un descenso total de la presión y va a haber como que un alcance de la izquierda, o sea, va a terminar subiendo y termina teniendo ambas mayor presión, por decirlo así, o sea, tienen casi igual presión y se termina cerrando esta valvulita y ya no se conoce como foramen oval, agujero oval, sino que es una fosa oval, ¿ya? Porque este septum premium se termina pegando, por decirlo así, con el septum secundum y ya no puede pasar sangre, ¿ya? Entonces, antes del nacimiento ocurre esto. Esta es la valvulita del agujero oval que es el septum premium. Se termina abriendo cada que va a pasar sangre desde el lado derecho al izquierdo por diferencia de presiones también porque tenemos menor presión en el lado izquierdo que en el derecho. Entonces, por esta diferencia también empieza a ocurrir esto, ¿no? Luego vamos a tener la aurícula derecha, que es donde vamos a tener al seno venoso, porque aquí es donde va a empezar la formación de las venas cavas superiores e inferiores. Y nosotros ya por anatomía conocemos de que se encuentran en la aurícula derecha. Entonces, es aquí donde se va a empezar a incorporar este seno venoso y tenemos un primer cuerno que es el cuerno derecho, porque este es el que principalmente nos va a dar esta vena cava superior e inferior. Porque el otro cuernito que va a ser el cuerno izquierdo va a terminar formando este seno coronario, o va a terminar como que quedándose como seno coronario, pero es ya como funciona ya como el drenaje del corazón, ¿no? O sea, ya no es como estas venas súper grandes, ¿ya? Entonces vamos a tener dentro de nuestra aurícula derecha una parte lisa y una parte un poco más rugosa con textura. La parte lisa va a venir de lo que es el seno venoso, ¿ya? Esta va a incluir tanto a las válvulas de la vena cava inferior y también del seno coronario. Ahora, la parte rugosita ya es más la aurícula primitiva como tal, o sea, es la aurícula como tal. La parte lisa es lo que básicamente ha entrado este seno venoso en la aurícula, ¿no? Aquí vamos a tener justo esta como una pequeña desembocadura que tiene el seno venoso, que es esto de acá, donde se desemboca en la aurícula derecha. Esto va a ser la vena cava inferior que empieza a formarse y esta va a posteriormente ser la vena cava superior, pero como que tiene que terminar desplazándose un poco más aquí, ¿no? Y juntándose. Esta asta izquierda, como les digo, va a terminar formando lo que va a ser el seno venoso coronario, ya, o sea, ya funciona como drenaje del corazón. Y estas venas cardenales anterior, la común izquierda, van a terminar como que cambiando de posición
a otra forma que lo vamos a ver más adelante, porque es como que hasta aquí llegaría nada más el seno venoso, ¿no? Hasta aquí llega este seno venoso, bueno, el coronario, ¿no? El seno venoso coronario aquí es donde termina y estas otras venas van a terminar desembocando en otro lado. Ahorita lo vamos a ver, pero se termina formando esta vena cava inferior. ¿Y cómo termina en un corazón ya como lo conocemos? Esta vena cava inferior termina convirtiéndose en esto, dentro de la aurícula derecha, y la cava superior está aquí también desembocando en la derecha. Y esto que veían de rojito, igual que acá, que es la asta izquierda del seno venoso, es el seno coronario luego. Entonces, del asta derecha, perdón, se forman lo que van a ser las venas cavas y el izquierdo es el seno coronario. Entonces, ahora entrando a esto era la parte de la aurícula derecha, ¿ya? Entrando ahora a la aurícula izquierda, vamos a ver que en la izquierda desembocan ya también las arterias, perdón, las venas pulmonares, ¿ya? Porque aquí son venas, tanto cava inferior y superior, y aquí son las pulmonares. Entonces nosotros tenemos las venas pulmonares que van a desembocar en la derecha y hacen como, estas van a salir como que de los pulmones y terminan como que perforando a lo que va a ser la aurícula izquierda, ¿no? Esta vena pulmonar, miren cómo desemboca y aquí también empieza una, y en total van a ser cuatro, ¿ya? Una, dos, tres y cuatro terminan desembocando y formando también esa porción lisa que se va a conocer, porque estas porciones lisas también van a venir de la vena pulmonar primitiva y la rugosa que se va a conocer como la orejuela, que va a provenir de la misma aurícula ya como tal. Entonces, estas cuatro venas están por separado ya a la cuarta semana, o sea, ya están perdón, en la octava semana ya están totalmente, digamos que incrustadas, metidas cada una de estas en la aurícula izquierda. Ya la primera es en la quinta semana, miren cómo entra esta primera vena pulmonar, luego ya para lo que es la sexta semana ocurre las dos y así, ¿no? Ya para la octava tenemos las cuatro en total. Ahí, y este proceso va a ocurrir de la quinta a la octava semana, la formación de estas aurículas con venas, ¿no? Y ahora entrando a la división del ventrículo primitivo, nosotros ya hemos dividido aurícula y ventrículo. Ya hemos visto cómo se dividen las aurículas, porque esto es gracias a lo que es el seno, el septum primum y el septum secundum. Entonces, ¿cómo dividimos ahora el corazón, la parte de abajo, ¿no? El ventrículo izquierdo y el derecho. También vamos a empezar a ver una pequeña formación, como una protuberancia que va a ser como un cojinete, parecido a un cojinete endocárdico, algo así, también. Entonces, esto primero va a terminar formando un pequeño cojincito, acá, un pequeño cojinete, y termina formando como un tabique, ya posteriormente. Entonces, este va a ser conocido como el interventricular, la cresta, también se le conoce como cresta muscular, ¿ya? Y va a terminar también creando en un primer momento un foramen interventricular que va a conectar derecho e izquierdo, ¿ya? Pero al final de la séptima semana, este se va a terminar cerrando y ya se va a formar ahora ya no un tabique muscular, digámosle, ya no va a continuar con muscular porque lo único muscular es como que esta parte de acá, sino que ya es uno más membranoso. Entonces es ahí que dice que se forma pues una parte muscular y una parte membranosa. Porque la membranosa justamente va a salir como que de las almohadillas, ¿ya? La cresta muscular y las almohadillas endocárdicas son las que me van a dar un poquito esta parte membranosa que me falta, esta porción. Esta es la porción membranosa que me la dan los cojinetes que dividieron aurículas y ventrículos. Y la muscular es ya lo que sale como un tabique ya como tal, desde la parte de la base, ¿no? Ya es más muscular. Entonces, el tabique se forma de esta parte, como les decía, muscular y de otra parte que va a ser la membranosa. Membranosa y lo que está más largo, más prominente, lo muscular. Y esto más o menos es así como se ve el crecimiento. Vamos a ver cómo este ventrículo derecho y el izquierdo
terminan haciendo como que esta superposición de esta crestita, de esta porción muscular, y va a terminar dando ahora estas almohadillas endocárricas su tabique, su porción para contribuir a todo este tabique que se va a formar y dividir el ventrículo derecho del izquierdo. Ahora, en los cambios en el seno venoso que les mencionaba, es porque ambos cuernos van a ser iguales y se van a abrir hacia la aurícula primitiva en un primer momento, ¿no? Cuerno izquierdo y cuerno derecho. El izquierdo terminaba dando hacia el seno coronario y el derecho las venas superior e inferior. Entonces, vemos de que las venas cardinales van a estar aquí unidas a este derecho, así como en el lado izquierdo. Ahora, van a terminar como que, primero, degenerándose un poco de lo que estaban unidas acá a lo que va a ser la vena cardinal común. Estaban unidas, por ejemplo, las umbilicales, las vitelinas, por ejemplo, estaban unidas antes. Terminan como que degenerándose y terminan uniéndose ya, por ejemplo, las umbilicales ya más van a ver que, vamos a ver más adelante ya, pero están como ya en otra posición, como que aún están, pero de aquí se han degenerado, o sea, ya no están conectadas con esto que va a ser el seno venoso coronario. Lo mismo más pasa del otro lado, del lado derecho, donde la vena umbilical también está en degeneración, por ejemplo, aquí ya no está, y en cambio está en la formación de la vena cava inferior. En la vena cava superior va a terminar convirtiéndose también en, bueno, la vena cardinal anterior, fíjense que te termina como que convirtiendo en la vena cava superior, ¿ya? Y las venas cardinales anteriores también van a estar como conectadas con una anastomosis, ya, está, ya. Pero termina también en algún punto estas de acá, por ejemplo, también degenerándose, ¿no? Y el corazón al final va a terminar casi todo lo que estaban en estos senos degenerándose. Estas venas que estaban en el seno, o en el seno coronario, en el corno derecho y el izquierdo terminan como que degenerándose. Y lo único que casi les va a quedar es una vena cava inferior, una vena cava superior. Y es lo principal, que va a terminar formando bueno, las venas cavas y este seno coronario que está alrededor del corazón, ¿no? Que es como el drenaje. Todo el sistema, bueno, va a estar encargado de todo el sistema de drenaje. Y bien, entonces esta creo que es como una de las partes más complicaditas, que es la separación del bulbo y el tronco arterioso, porque nosotros necesitamos que ese tubo que se estaba formando del bulbo se separe y también que como que rote, ¿no? Un poco, porque nosotros no lo tenemos totalmente recto, sino que está como en una posición un poquito curveada y así, ¿no? Entonces, en la quinta semana vamos a ver que aparecen estas crestas vulvares y troncales, ¿ya? Que básicamente es en el bulbo cordis, en el bulbo cardíaco, que es un tubo, empieza a aparecer estas crestas, ¿no? Crestas troncales. Ahora, cuando se te van a terminar pegando, te van a formar la aorta y el tronco pulmonar, ¿ya? Y otra cosa que recalcar es que miren de que esto es el uno, esto es el 2, esto es el 3. A este momento en el que se le van a ir formando estas crestas troncales, el corazón como que, perdón, el bulbo como que va rotando. Entonces esto va a ir girando así y así, ¿no? Y termina teniendo, vean esta pequeña como rotación, una parte curveada, y más o menos acá se ve mucho mejor. Entonces, así es como se termina formando una pared, más o menos como en una hélice. Y termina dividiéndonos lo que va a ser la aorta, que es que por donde va a pasar la sangre por la aorta, que es la flechita roja, y lo que va a pasar por el tabique aorto, bueno, el tronco pulmonar, el tabique aortopulmonar, que es la flechita azul, ¿no? Lo que va a pasar por el tronco pulmonar. Eso es cuando ya lo vemos un corazón un poquito más abierto, expuesto. Y vean cómo va rotando igual cuando ya están los tabiques formados. El tabique aortopulmonar que nos divide la aorta del tronco pulmonar. Y esto básicamente es lo que se termina formando gracias a esta cresta troncal. ¿Ya? En aquí todavía vemos que no está totalmente superpuesta.
porque aquí todavía tenemos la aorta y la arteria pulmonar, ¿ya? O el tronco pulmonar. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Ese tronco pulmonar tiene que terminar como que adelante, ¿no? Y luego la aorta es la que se va posterior y como que va a subirse encima de lo que va a ser una de las arterias pulmonares. Ya entonces, por delante, por decirlo así, va a pasar el tronco pulmonar y por detrás va a pasar la aorta. Ya, es así como se divide más o menos. Entonces, en la octava semana, aquí nos menciona que se va a fusionar o sea, se va a fusionar estas crestitas que se formaron, las crestas troncales, y va a dividirnos una aorta y un tronco pulmonar. Eso ocurre en la octava semana. Este tronco pulmonar se va a terminar enrollando, o sea, más o menos así, está rotando, como lo ven aquí, más está como que enrollándose alrededor de la aorta ascendente. Eso es lo que hace el tronco pulmonar, porque fíjense sus giros, ¿no? O sea, este tronco se va enrollando, ¿no? Alrededor de la aorta pulmonar. Y terminamos teniendo una desembocadura tanto del lado izquierdo, vamos a tener a la aorta, y del lado derecho vamos a tener al tronco pulmonar, desembocando en este lado. Entonces, el desarrollo de las válvulas cardíacas ahora, ¿cómo ocurre? Vamos a tener tanto válvulas semilunares, que seguro ya lo han visto en anato, y las auriculoventriculares. Las semilunares son más, bueno, van a ser las que vamos a encontrar en los vasos, ¿no? Del corazón, la aorta y la pulmonar. Entonces, ¿cómo se forman? Vamos a ver que tenemos estos tubitos y se van a hacer como unos rebordes, ¿ya? Primero vamos a formar, ya aquí está viendo estos que hemos visto en la diapositiva anterior, las crestas troncales se terminan juntando, ¿ya? Y todo lo que pasa ahora es de que de la porción que es el endocardio, va a empezar a ver como una pequeña, digamos, la protuberancia, una pequeña prominencia y imagínense como que en este endocardio se va a empezar como que a excavar un poquito. Se excava para adentro y termina formándonos esta pequeña fosita y se hace mucho más delgadita. Y termina formándose así bueno, las válvulas semilunares, que vamos a encontrar en la aorta y en la pulmonar. Entonces, esto, como lo dice acá, ya se va a formar o va a originarse en el tronco arterioso. Primero como tres prominencias que se van a excavar y luego ya como valvas. Y ojo que son tres, o sea, de estas protuberancias que ven aquí no son dos, son tres. Y cada una de estas va a terminar como que escarbándose, lo que ocurre más o menos aquí, y termina formándose esta bolsita, esta valva, ¿no? Por donde sale la sangre y gracias a esta no puede regresar. En el caso de las auriculoventriculares, ya también vamos a ver de que ustedes se acuerdan que tienen como músculos papilares, ¿no? Para poder, digamos que tensar y bueno, abrir todo, ¿no? Entonces, igual ocurre una pequeña formación como en músculos, de unos pequeños, perdón, cojinetes, de donde van a surgir lo que son las cuerdas tendinosas. De lo que ven de amarillo salen las cuerdas tendinosas, que va a empezar como que a juntarse con el miocardio, ¿no? Aquí, va a ser un cordón muscular, se termina juntando, se terminan alargando estas cuerdas tendinosas y formando unas válvulas, ¿ya? Las cuerdas tendinosas vienen de lo que va a ser los cojinetes endocárdicos. Ahora, estas auriculoventriculares que conocemos son la tricúspide y la mitral, son las dos, tanto para el lado izquierdo y el derecho, y se terminan formando gracias a estas almohaditas de corazón, bueno, de almohaditas que vamos a ver en la formación del corazón. Y van a terminar formando estos músculos papilares ya como tal de lo que es el miocardio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el desarrollo de los arcos aórticos? Porque estos también nos van a dar otras arterias. En la cuarta semana vamos a ver que se desarrollan estos arcos aórticos y empieza como que el desarrollo de pares. 6 pares, pero no al mismo tiempo, son como en distintos pasos, ¿no? Entonces, se van a formar 6 pares. Ahora, en la sexta a octava semana ya se va a tener una disposición adulta, o sea que no van a estar así como
arcos, ¿no? Que es donde principalmente se ven como arcos porque se notan mucho en los arcos faringios. Entonces, vamos a tener 6 pares en total, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de cada par va a salirnos una arteria diferente, como lo tenemos acá. Acá nos dice que del primer par tenemos las maxilares, las carótidas externas, del segundo par están las hioideas, las estapedias, del tercer par está la carótida común, bueno, las internas también. Y de la cuarta, y de la cuarta y la sexta, sí es un poco diferente porque el izquierdo te da el arco de la aorta y el derecho te da la arteria subclavia derecha, ¿ya? En cambio, la sexta te va a dar el izquierdo, arteria pulmonar izquierda y conducto arterioso, y el lado derecho te da la arteria pulmonar derecha, ¿ya? Entonces, más o menos esto es lo que pasa. Tu aorta sería esta y empieza esta formación de arquitos que van a ser estos de acá, terminar formando estas arterias de acá. Entonces, más o menos así es como se va degradando y terminamos formando lo que ya es un corazón, bueno, más o menos los vasos sanguíneos que salen de un corazón como tal, ¿no? Aquí vemos cómo se forman en estos arcos aórticos que van a estar irrigando también a los arcos faringios. Empieza a cambiar todo, a degenerarse, por ejemplo, ay, perdón chicos, ciertas arterias. Y vamos a empezar a ver, por ejemplo, la formación de las carótidas, que nos lo forma, por ejemplo, el 3 que nos forma carótidas internas y externas, nos forma estas. Y vean que hay otras también que poco a poco van a ir degenerándose, ¿ya? Se van degenerando otras también, ¿ya? Y esto ocurre, por ejemplo, en el quinto par, que desaparece, ¿ya? Entonces, aquí más o menos en la imagen les muestra, por ejemplo, lo que está de color rojito va a ser lo que se convierte en carótidas internas. Y miren cómo termina creciendo para formar las carótidas internas. Ahora, lo que es el saco aórtico, que lo ven aquí de naranja, va a terminar formando una parte del callado aórtico, así como que para el lado izquierdo va a terminar formando la arteria brachiocefálica, ¿ya? Y miren, la arteria subclavia, por ejemplo, termina saliendo de este par que era el cuarto par, termina saliendo del lado derecho, la subclavia, y del lado izquierdo termina saliendo ¿qué? La aorta. ¿Ya? Esto es el 4, por ejemplo. Entonces, así es más o menos cómo se va a ir posicionando. Ahora, de aquí es importante resaltar cómo, bueno, aquí de hecho se ve mucho mejor cómo se ve este ductus o conducto arterioso, que conecta el tronco pulmonar, o sea, las arterias pulmonares, con la aorta, ¿ya? Con esta aorta, cómo se conectan, ¿ya? Y bien, esa circulación venosa ahora vamos a tener otras venas, ¿no? Venas vitelinas, venas umbilicales y venas cardinales. Durante toda la corta semana vamos a ver mucho más estas venas. En el seno coronario se recuerdan que un poco desembocaba, bueno, por el hecho también que se forma el hígado, va a terminar cambiando. Por ejemplo, la vena umbilical derecha, la izquierda, antes se acuerdan, desembocaban en el seno coronario. Ahora tenemos la formación del hígado, ¿no? Ahora, el hígado no en su totalidad va a llegar no toda la sangre va a llegar en su totalidad al hígado, sino que por un ductus, que es el ductus venoso, va a terminar llegando de frente a la vena cava inferior, ¿ok? Pero aquí está, creo, este ductus venoso, termina como que llevando esta sangre directo a lo que es la vena cava inferior y termina conectándolo con el seno venoso y la aurícula derecha y todo eso. Ya, entonces, más o menos acá les puse la clasificación de las venas por ahí, bueno, de todas las que hay, porque tenemos principalmente vitelinas, umbilicales, cardinales, y cada una de estas, por ejemplo, las vitelinas, ya que son las que forman más o menos, o están irrigando al saco vitelino, van a formarte la vena hepática, la vena porta y la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior, ¿ya? Ay, no se está viendo, creo, a ver un ratito.
como que se quedó congelada la pantalla. Mm, Vamos a volver a compartir un ratito. Continuamos con lo que es circulación venosa. Entonces, aquí les decía, ¿no? Las vitelinas van a terminar formando las hepáticas, la porta, la hepatocardíaca y las umbilicales van a terminar formando la umbilical izquierda y el conducto venoso. Ahora, esto es antes, digamos, de que, es como no, cuando aún todavía están conectadas al seno venoso, ¿ya? O sea, aún están como que conectadas a este seno venoso, como lo habíamos visto en estas imágenes de acá. ¿Ya? Luego ya, como ven que se van degenerando del seno venoso y todo eso, ya vamos a tener, que cada una de estas van a empezar a formar las hepáticas, la porta, por ejemplo, en el caso de las vitelinas, la porción hepatocardíaca también de la vena cava inferior, o sea, esta partecita de acá, lo forma la vitelina. Ahora, las venas umbilicales, van a ser las que van a formar este conducto venoso, ¿ya? Que termina conectando la vena umbilical con la vena cava. Eso es el conducto venoso. O también le dicen ductus venoso. Posteriormente, cuando ya se convierte en un rezago anatómico, se convierte en el ligamento venoso, ligamento redondo creo que también le dicen. La vena umbilical izquierda también, no, perdón, la vena umbilical izquierda es la que se convierte en el redondo. Mm, a ver, está dentro de la vena. Ya, ahora sí. Mm, y ahora sí. Entonces, vamos a tener. mm, Está bien un ratito, a ver si está bien pequeño. Bien, si no lo hacemos desde acá porque está viendo unos rollos ahí. Entonces, vamos a tener, como les decía, todas estas anteriormente formando parte del seno venoso. Vamos a ver que las venas umbilicales van a llevar esta sangre oxigenada, vena umbilical izquierda, va a transformarse en el ligamento redondo, porque esta es como la que va a conectarse con el hígado y van a verlo en anatomía incluso como un rezago anatómico. El conducto venoso o ductos venosos se va a convertir en un ligamento venoso que va a estar dentro del hígado, como lo ven aquí. Este sería el ductus venoso, que se ve más notorio en esta parte. Y las venas cardinales van a estar principalmente formando las cardinales anteriores, que son las que van para arriba, ya, si no me equivoco, serían estas como que van para arriba, y las venas cardinales posteriores que forman la raíz de la vena acigos y las venas ilíacas comunes, ya. Las ilíacas son las que van a terminar irrigando a los miembros inferiores, ya, o sea, van a terminar dando, mejor dicho, la irrigación para lo que va a ser los miembros inferiores, ya, pero es como que van para abajo, ya. Entonces, vamos a recordar un poquito la posición de estas, porque miren, las vitelinas están en el centro, le siguen las umbilicales y luego alrededor están las cardinales, ¿no? Y aquí es cuando se ve la cardinal anterior, que les decía que va arriba, y la posterior que va abajo. En la umbilical que está en el centro nos terminaba formando ya más relacionado con el hígado, ¿no? El redón, ligamento, bueno, lo que va a ser el ducto venoso y luego el otro que va la derecha que va a terminar convirtiéndose en el ligamento redondo. Y las venas vitelinas ya son las que nos van a formar más
sobre venas que hay dentro del corazón, del corazón, perdón, del hígado, más relacionadas con el hígado, y estas forman las vitelinas. Entonces, así es como también del seno venoso se degeneran y empiezan a formar otras venas, pero digamos que van cambiando de posiciones. O sea, estas venas cambian el nombre, ya porque están formándose para unirse a otros lados, por decirlo así, ¿ya? Entonces, aquí también es como se ve esta vena vitelina, por ejemplo, que vitelina porque irriga el saco vitelino, y bueno, que va a terminar conectando porque el hígado posteriormente se va a formar acá. Entonces, ahí va a terminar conectándose por eso esta vena vitelina y termina formando todos estos vasos sanguíneos importantes para el hígado. Entonces, aquí entre la semana 5 a la 7 vemos estas otras derivaciones de estas venas, las anteriores que mencionamos, que son ya mucho más específicas para el que van a pasar a ser, por ejemplo, las ilíacas y todo eso, ¿no? Vamos a ver las subcardinales, que van a formar la renal izquierda, la suprarrenal, gonadal, el segundo segmento de la vena cava inferior, por ejemplo, y las subcardinales van a ser estas de acá, ¿ya? Que van a terminar ascendiendo, ya. Esas son las que son las subcardinales. Miren, este segmento, por ejemplo, el que ven acá, este también es subcardinal, solo que está formando una parte de lo que es la vena cava inferior, ¿no? Aquí está formando una parte de lo que es la vena cava inferior. Y al lado, por decirlo así, se encuentra la otra, que es la vena subcardinal, ¿ya? La otra vena subcardinal. Y termina formando también estas venas subcardinales, ya por aquí terminan saliendo para lo que va a ser las arterias renales y suprarrenales. Las subcardinales, fíjense por la leyenda, por favor, venas subcardinales, las rojas. Y ven por eso que se forma aquí la suprarrenal, por ejemplo. Aquí también se está formando la renal izquierda, o que es la izquierda nada más, porque la derecha va a venir desde otras venas, de este otro segmento. El lado izquierdo nada más es el que se termina formando desde esta zona. Y bueno, vean cómo la izquierda suprarrenal también se está formando, ¿no? Entonces, sí memorícense de repente solo las derivadas de subcardinales, la renal izquierda, suprarrenales y las gonadales. Ahora, del lado de las sacro, por ejemplo, sacrocardinales, estas subcardinales vamos a entenderlas más o menos en un segmento torácico a lumbar. Y las sacrocardinales ya son más, bueno, lumbar a sacro, ¿no? Ya. Y vamos a ver acá, por ejemplo, en el tercer segmento de la vena cava inferior en el sacrocardinal. Bueno, acá creo que no lo vemos mucho sacrocardinal, porque no, creo que no lo mencionan mucho en la parte de la sacrocardinal, solo hay la supracardinal, ya, que son ya otras venas, no son las mismas que las sacrocardinales, pero la sacrocardinal nos va a terminar formando una porción de lo que va a ser también la vena cava inferior, ya, o sea, también contribuye a esto. Ay, bueno, perdón, vamos a hacer con otro color, ya. Termina contribuyendo también a la vena cava, aquí. Y bueno, la vena ilíaca común izquierda. Las ilíacas van a ser, como les decía, las que van a ir como para abajo, ¿no? Lo vamos a ver en otra imagen, pero las ilíacas, también seguro ya la vieron en anato de repente, son las que terminan yéndose como para abajo, ¿no? A formar la ilíaca interna y la ilíaca externa. Entonces, luego vamos a tener a las supracardinales, que ya son las que nos dan el origen a las higos y al hemiacigos, que son venas que están a nivel torácico abdominal, ¿ya? Estas, las acigos y semiacigos, bueno, las supracardinales son las que ven aquí de color amarillo, ¿ya? También de amarillo las ven acá atrás, pero a ver, ya, justo aquí ya está formada. Son de hecho las que salen de estas venas cardinales, bueno, de estas venas, cardinal posterior, por ejemplo, salen justamente lo que son las acigos, la acigo que sale de aquí, y la hemiacigos va a salir de la acigos. Por eso le conocí como la acigos, ya. O sea, es primero acigos y luego hemiacigos. Y esto termina saliendo, fíjense, desde lo que es la. mm, Bueno, en este caso,
de lo que son las venas cardinales posteriores y en algún momento y en algún punto también van a terminar como que degenerándose. Primero vean que, por ejemplo, las supracardinales como que se terminaron formando, bueno, terminará solo quedándose esta de acá y esta como que se termina degenerando. Y eso es lo que pasa con las cardinales posteriores, se terminan degenerando. Y ahora es que la hemiasigos, por ejemplo, ¿de dónde tiene que salir si ya no existe una cardinal? Entonces termina saliendo de la vena cava superior. Ya de esta vena cava superior termina saliendo esta vena asigos. Y es así como lo encuentran anatómicamente, por ejemplo. ¿Ya? Y, bien. Entonces, aquí nuevamente, para recordar un poco cómo es la formación de estas venas, aquí es cuando todavía tenemos, digamos, una formación del seno venoso, todavía cuando está el seno venoso conectado con lo que iba a ser la vena cardinal, las vitelinas y las umbilicales, ¿ya? Cuando lo vemos más o menos en esta posición, vean que aquí ya están desapareciendo esas venitas que les mencionaba, ¿no? Pero cuando lo tenemos en esa posición, todavía es esta imagen de acá, esta de aquí, ¿ya? Entonces, la cardinal posterior es lo que está yéndose básicamente como para abajo, ¿ya? Porque lo vamos a imaginar así porque es como esta parte lo caudal y esto lo cefálico, ¿no? Y las anteriores son las que se van, bueno, para adelante. Ahora, de estas cardinales posteriores, se recuerdan que estaban saliendo las subcardinales, como habíamos visto, ya. Las subcardinales que son estas de acá, ¿no? Subcardinales. Y ahora estos subcardinales, cardinales posteriores, las otras que eran sacrocardinales, terminaban, bueno, dándonos o dividiéndose más en otras venas, como la supracardinal, que son las de color amarillo, y termina degenerándose al final lo que era la cardinal anterior, la cardinal posterior, se terminan degenerando. Y van a terminar, por ejemplo, degenerándose esto, o no, esto se terminaría degenerando. Esto no se va a degenerar, sino que va a terminar cambiando de nombre, por decirlo así, a la vena cava superior, porque va a terminar desplazándose en esta dirección. Y la vena umbilical, por ejemplo, aquí está en degeneración, al igual que las otras, bueno, que la otra vena umbilical y las vitelinas, ¿no? Pero o sea, estas venas umbilicales o esta vena umbilical igual va a seguir estando ahí, si se dan cuenta, o sea, no va, solamente que como que se va a conectar ahora con el hígado, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en la circulación, por ejemplo, fetal, o sea, no es como que terminara desapareciendo en general, solo se degenera de acá y se conecta como que con otro lado, ya. O se termina formando otra vena que termina teniendo ese mismo nombre. Entonces, el ductus venoso que les quería mostrar es justo este de acá, porque esta es la que se va a terminar conectando con esta vena umbilical izquierda que conecta con la placenta, ¿ok? Esto es lo que conecta con la placenta, lleva la sangre oxigenada y fíjense que conecta de frente con la vena cava inferior. O sea, pasaría como que la sangre por aquí para desembocar en la vena cava inferior. Pero este porcentaje que se va a la vena cava inferior es de un 60%, pero mediante el ductus venoso. Ahora, una que se va a ir para el hígado ya también, o sea, vean que también hay una parte que se va para el hígado, va a ser solamente del 40% de la sangre que llega de la placenta, ¿no? Entonces, ambas llegan hacia el corazón. Bueno, perdón, al hígado. Y luego esta vena cava inferior la termina llevando hacia el corazón. Entonces, vamos ahora con lo que es la circulación arterial, porque vimos lo anterior que era la circulación venosa, ¿no? Esta ya es la arterial. Ahora, tenemos primero que en la de la cuarta a quinta semana, que es casi lo mismo cuando se forman las venas, vamos a ver que los arcos aórticos van a empezar a conectarse con una única aorta, que se le conoce como la aorta dorsal, que es esta de aquí, la posterior. Estos arcos aórticos son estos que les decía que están irrigando un poco a estas bolsitas, que son las bolsitas faríngeas, y terminan desembocando todos en una sola, ¿ya?
Ahora esta aorta dorsal va a tener tanto ramas laterales, dorsales, ventrales, porque miren que las dorsales intersegmentarias van a irrigar la parte dorsal, ¿no? O posterior del embrión. Las ventrales terminan irrigando, por ejemplo, la parte del saco vitelino, forman también las arterias umbilicales, por ejemplo, como la de acá o esta de acá, ¿no? Y las arterias, y ya mejor dicho, las ramas laterales van a terminar formándonos ya, o sea, de aquí no se ven unas laterales, pero nos terminan formando las renales, la suprarrenal y las gonadales. Gonadales las que van a las gónadas, suprarrenales a las glándulas suprarrenales y las renales a los riñones, ¿ya? Entonces, esto es un poquito más simple porque de las arterias umbilical, bueno, terminan saliendo dos arterias umbilicales que van a regresar al cordón umbilical y luego posteriormente a la placenta para que pueda llevar esta sangre desoxigenada y termine oxigenándose, ¿ya? Y ahora venimos a esta parte muy bonita que es la circulación fetal porque no es igual que la circulación de un ser humano ya como tal. Este es diferente. Entonces, vamos a ver que va a haber shunts, porque durante todo, el shunt es como una mezcla, ¿no? Sangre, es una sangre mezclada. Ya, estos shunts van a ser como en tres momentos, una por el ductus venoso, otra por el ductus arterioso y otra más o menos a la altura del lado del corazón derecho, entre la aurícula derecha con el izquierdo, ¿ya? Porque vamos a tener aquí una formación de, este una mezcla, ¿no? Una mezcla de de esta sangre. Vemos que la vena umbilical nos va a terminar llevando oxígeno, bueno, oxígeno, ¿no? Básicamente, o sangre oxigenada. Les dije que una parte se va a ir por el ductus venoso directo a la vena umbilical, ahí en primer shunt, y otra que es que se va al hígado, ¿no? La que va directo a la vena cava, ahí está de acá, va a pasar a la aurícula derecha. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Pasa a la aurícula derecha. De esta aurícula derecha, por la presión, ustedes ya saben también que hay una conexión entre aurícula derecha con aurícula izquierda. Va a pasar esta sangre por la presión, por la fuerza con la que pasa y termina llegando a la aurícula izquierda. De esta aurícula izquierda va a terminar llegando primero a los ventrículos, ¿ya? Bueno, al ventrículo izquierdo, que va a terminar irrigando o sacando la sangre por lo que va a ser la aorta, ¿no? La aorta termina irrigándolo bueno, y llevándolo a toda la parte posterior, por ejemplo, cuando quiere irrigar algo cefálico en el cerebro, todo eso lo lleva para arriba. Y ahora, ¿cómo regresa pero la sangre, no? O sea, regresa por la vena cava superior, va a llegar a encontrarse en la aurícula derecha también, pero esta sangre está desoxigenada y termina mezclándose, ahí ocurre otro shunt, con la sangre, digamos que viene oxigenada desde la vena, ¿no? Vena umbilical a la aurícula derecha, se termina mezclando, entonces a nuestro ventrículo derecho le va a terminar llegando sangre como que ya mezclada, ¿no? Por eso también es otro shunt. Entonces, este ventrículo derecho tiene que llevar sangre ¿a dónde? A los pulmones, como lo conocemos, pero los pulmones no tienen o no están haciendo la función de intercambiar O2 por CO2. No tiene esta función. Entonces, aparte que los capilares de los pulmones son mucho más resistentes, tienen una gran resistencia capilar, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos aquí algo muy importante que se conoce como el ductus arterioso. Este ductus arterioso va a permitir de que la sangre de lo que va a salir bueno, de lo que va a salir por el tronco pulmonar, solamente un 10% vaya a los pulmones y toda la sangre se conecte con lo que sería la aorta. Entonces esta aorta va a terminar llevando sangre a todos los lugares que falta y bueno, va a terminar también, por ejemplo, los riñones, como en este caso, ¿ya? Y va a terminar llevando también la sangre a lo que van a ser las venas, bueno, en este caso, perdón, las arterias, porque esta es la aorta. Las arterias, ilíacas, tanto la interna como la externa, que te va a terminar irrigando los miembros inferiores. Y de la interna va a salir lo que son las arterias umbilicales que terminan llevándonos sangre mezclada, desoxigenada, que necesita ser oxigenada nuevamente y regresan a la placenta. ¿Ok? Entonces es así muy importante cómo ocurre esta circulación fetal. Tenemos un shunt, ya les dije, en el hígado, en el corazón y otro por el ductus arterioso. ¿Ya? En malformaciones congénitas, para no serlas muy largas, primero vamos a tener una ectopía cordis, que es cuando
nuestro corazón se va a encontrar en distintas posiciones porque no ha entrado en la cavidad, esta cavidad pericárdica, ¿no es cierto? Que la conocemos que está en el tórax, ahí no llegó a entrar. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Puede estar, por ejemplo, a nivel del cuello, en el nivel del abdomen, en nivel torácico, pero, por ejemplo, lo encontramos así como que superpuesto, ¿no? O sea, no está en esta cavidad pericárdica y ha perdido como que esta ubicación, ¿no? No tiene esta ubicación. Ahora, otra malformación, esto es referente a las posiciones. Otra es la dextrocardia, que nosotros sabemos que el corazón tiene una inclinación más para el lado izquierdo. Pero, ¿qué pasa cuando se forma para el lado derecho? Este ya también es un problema en las rotaciones, ¿se recuerdan? Yo les decía, por ejemplo, que el corazón tenía que descender al lado derecho, el ventrículo al lado derecho y abajo, ¿no? Y el otro tenía que ir al lado izquierdo y arriba, en el caso de la aurícula. Entonces, ¿qué pasa si va a lo reverso, ¿no? O sea, ya también el ventrículo se va para el lado izquierdo y desciende para el lado derecho, bueno, desciende y se va para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ahí estaría ocurriendo lo que se conoce como la dextrocardia. Este fenómeno generalmente también em, se acompaña de otros fenómenos como que el hígado, por ejemplo, se encuentra en el lado izquierdo y no en el derecho, que ya es mucho más complicado, ¿no? Incluso tiene un nombre de un síndrome que ahorita se me fue el nombre, pero es ya muy complicado. Entonces aquí ocurre obviamente una dextrocardia cuando el corazón está en otra posición, ¿ya? Y estas son las más importantes, yo creo que son las malformaciones de las malformaciones congénitas donde tenemos la persistencia del agujero oval, porque estos son malformaciones congénitas que van a ser de una naturaleza, digámosle, cianótica. Porque recuerden que en la circulación fetal hay shunts, eso es lo normal, por decirlo así, en un feto, pero a diferencia de cuando nacemos, ya empezamos a respirar y a utilizar los pulmones, entonces esto no tiene que ocurrir. Entonces, al momento de la primera respiración ocurre el cierre del foramen oval, que es el más importante, ¿no? Este foramen oval se termina convirtiendo en la fosita oval. Entonces, estos van a ser de naturaleza cianótica porque van a seguir mezclándose las sangres, ¿no? La oxigenada con la desoxigenada. Entonces, eso es más o menos lo que pasa. O sea, vean que este foramen oval sigue abierto, no se ha cerrado, ¿ya? Y bueno, vamos a tener todo esto por malformaciones que pueden haber. Por ejemplo, cuando ha habido unas perforaciones en el septum premium y no se ha terminado como que de hacer ese huequito que finalmente lo terminaba tapando el septum secundum. Otro es de que el septum premium ya también ha sido muy corto, porque recuerden que esto tendría que estar cubierto, ¿no? O sea, miren que aquí quedó muy cortito, debería estar más abajo. Otro es que, perdón, ya, el agujero oval puede ser muy grande ya también. O sea, esta válvula está normal, pero el agujero oval está muy grande, ¿no? Y puede permitir el paso de la sangre del lado derecho al izquierdo. Y otras que simplemente, por ejemplo, el septum primum esté muy corto y que el agujero oval esté muy grande, casi tanto como que nunca se hubiera formado el septum secundum de este lado, por ejemplo, no estaría formándose. Otro es que tenemos un foramen permeable, por decirlo así, porque vamos a tener digamos, otro agujerito que se ha formado, a diferencia del agujero oval, se ha formado un primer agujero, ya, este de acá. La fosa oval normal es esta, pero se ha formado otro agujero aquí. Y el defecto de tabique alto es cuando, por ejemplo, acá se ha formado un tabique, que era el del septum primum, por ejemplo, hasta arriba. Entonces ya no se formó el segundo y ya pues no se formó. Y ya está, este se supone que es como la válvula, ¿no? Entonces esta válvula es la única que existe, pero no existe como que el septum secundum que termina formando al final toda este agujero oval, ¿no? Otras son ya con anomalías referentes al tabique ventricular, donde tenemos un tabique membranoso, que es el más frecuente cuando no se termina de formar. Por el tabique muscular es no tan frecuente, o sea que no termina de cerrarse, por ejemplo, ¿no? Y una falta del tabique interventricular, o sea, entre ventrículos, también puede ocurrir. O sea, vemos acá un defecto más membranoso porque está más superior. Fíjense, este es un poco más muscular porque está más abajo. Y referente a, por ejemplo, la persistencia del tronco arterioso, vemos que no se ha dividido, por ejemplo, aorta y arteria pulmonar. O sea, la arteria pulmonar no está enrollando la aorta, está como que junta, de una sola. Luego tenemos a la transposición de grandes vasos,
que fíjense que también en este proceso no está como que envolviendo el tronco pulmonar a la arteria pulmonar, están como que de lado. Por eso se les dice transposición de grandes arterias, ¿ya? Porque están como que a la misma altura. No debería ocurrir eso, sino que la pulmonar debería ir como que posterior y la aorta debería salir como que para arriba. Ahora, fíjense también que la conexión con los ventrículos es diferente, porque debería conectarse la aorta con el derecho y la pulmonar con el izquierdo, ¿ya? Y hablando de una estenosis, ya es cuando está muy estrecha. Por ejemplo, una estenosis es cuando algo está mucho más estrecho. Podemos tener una aorta muy grande, un tronco pulmonar también grande. Ah, perdón, esto sería lo normal, perdón. Ya, normal. Podríamos tener una aorta muy grande y en este caso lo que sería estenótico sería el tronco pulmonar. Porque recuerdan esto que es como que un balance, ¿no? Si uno es más grande, el otro va a ser más angosto y va a tener la estenosis. Porque ambos salen de un mismo tubo, ¿no? Y otro muy importante es la tetralogía de Fallot, que es también una cardiopatía cianótica, porque hay también estos shunts. Esto porque vamos a ver de que va a tener cuatro características. Hay una estenosis pulmonar, o sea, un estrechamiento de la arteria pulmonar, ¿ya? Otro es de que esto es un corazón normal, entonces esto está más estrecho, uno. Hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo justamente porque no está habiendo una correcta, digamos, eyección de la sangre, no está siendo suficiente, entonces esto también empieza a crecer. Aparte, hay un defecto en el tabique interventricular porque hay una comunicación entre ventrículos, entonces acá hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Derecho, ojo, porque de aquí tiene que salir la sangre se supone a los pulmones, pero como está muy estrecha no puede salir, entonces empieza a hacer mucha fuerza el corazón. Y otro es el cabalgamiento de la aorta que básicamente es como una conexión que va a tener tanto con el ventrículo izquierdo como con el derecho, ya, o sea, esta aorta se conecta con ambos ventrículos. Eso es el cabalgamiento de la aorta, ¿ya? Y todas estas forman la tetralogía de Fallot. Y entre otras malformaciones congénitas está cuando, por ejemplo, la aorta forma una pequeña como una coartación, eso se llama coartación de aorta, que es como una estenosis, pero es como ya más cerrada, o sea, está como ahí cerrada. Es una cortación de aorta. Ahora, se le puede decir postductal cuando está después del ductus arterioso o preductal cuando está antes del ductus arterioso, ¿ya? Y otra es cuando, por ejemplo, la aorta está por detrás de la tráquea y del esófago, que no es lo normal, o formando un anillo alrededor de ambos, probablemente produciendo como que un estrangulamiento entre ambos. Y otro también es la posición del callado aórtico. Estos ya son más de la formación del arco aórtico. Por ejemplo, cuando la aorta va a ir como por detrás de la tráquea y del esófago, como vimos, y, por ejemplo, la arteria pulmonar va por delante y no está como que enrollando la aorta. Y aquí, por ejemplo, vemos ya también una transposición, o sea, la aorta no está como que cabalgándole, digamos, un poquito a esta rama de la arteria pulmonar, ¿no? Debería cabalgarlo, o sea, esta parte, esta porción de aquí debería estar detrás, ¿ok? Entonces, estos son un callado órtico derecho, ¿ya? Porque en sí como que debería ir como para el lado izquierdo. Ahora, he preparado estas preguntas para poder desarrollarlas y pensarlas un poco. Entonces, vamos a ver la resolución de por qué sí y por qué no. Ya, entonces, ¿de dónde va a venir primero? Contiene sangre oxigenada fetal. Estas van a ser las venas coriónicas. Esto no lo mencionamos, pero he visto que en una pregunta les vino una sangre oxigenada fetal. Arterias van a traernos, primero traten de pensar siempre en arterias como, bueno, hablando de fetal, vamos a hablar de una sangre desoxigenada o shunts, como que está mezclada, ya para no confundir, mezclada. Las venas vitelinas, no en este caso tampoco, ya no tanto, y los espacios intervellosos no los descartaríamos por esa parte, por ejemplo. Las vitelinas las descartaríamos un poco porque fíjense que están llegando al seno venoso, entonces el seno venoso todavía sí tiene sangre desoxigenada, ¿ya? Y por eso lo podríamos descartar también un poco. Ahora, ¿cuál de las tres capas germinativas nos da el corazón? Bueno, el endocardio, definitivo del corazón. Esta sería el mesodermo, habíamos visto, ¿no? El mesodermo lateral, ahí es donde se encontraba, ¿no?
Durante el desarrollo embrionario, el tabique interventricular del corazón se forma principalmente a partir de ¿dónde? De lo que sería las almohadillas endocárdicas, ¿no? Vemos de que se formaban estas almohadillas, tanto para dividir aurícula con ventrículo, aurícula con de ventrículo, y también para separar ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. No se van a formar almohadillas en el caso de la aurícula, ojito, ya por ahí, para que no se olvide. Porque no son en sí, no son en sí almohadillas, sino son tabiques. Ahora, una característica de las etapas del desarrollo pulmonar, está la etapa, bueno, esto lo vamos a ver en pulmonar en la siguiente, ¿ya? Pero porque tenemos otras preguntas también de pulmonar, pero vamos a irnos con este lado de la marca la correcta en la circulación fetal y las adaptaciones en el nacimiento. En el feto la sangre oxigenada llega principalmente a la placenta a través de la arteria, no, es venas, no se olviden, no es igual, es venas. El foramen oval permite que parte de la sangre pase la aurícula derecha de la derecha a la izquierda, evitando los pulmones. Podría ser esta. Tras el nacimiento, la presión en la aurícula derecha aumenta. En la derecha no aumentaba, sino que disminuía. Recuérdense que les dije algo así. Y favorece la cierre de función del oval. Es como que no aumenta, más bien como que disminuye y ambas terminan estando como que en la misma presión. Entonces ya no termina. Ya no termina como que pasando de la derecha a la izquierda, ¿ya? Entonces es como que disminuiría, ¿ya? El caso de la derecha. Ahora, el conducto arterioso conecta la aorta con la arteria pulmonar en el feto y se cierra inmediatamente al nacer por el óxido nítrico. No. Entonces, esto es más, o sea, todos los cierres que van a escuchar que se cierra el conducto, todos son más por presiones, ¿ya? Entonces, en aquí la correcta sería esta de acá, que es la B. La B, que es el foramen, permite que una parte bueno, que la parte de la sangre de la aurícula pase a la aurícula derecha a la izquierda, ¿no? Y esto evita en este momento sí los pulmones, pero igual se van a evitar los pulmones al momento en el que va a estar o sea, en circulación fetal todavía gracias al ductus arterioso. Ya, entonces, bien chicos, voy a pasar el post-test y termina con la grabación.